Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Jesús. Manuel, en el siglo XX han habido grandes maestros, pero quizá uno de los más llamativos, pero a su vez desconocidos, ha sido un personaje que transformó la historia, conocido como Gurdjieff. ¿Qué nos podrías decir sobre este maestro olvidado y por qué? Bueno, Gurdjieff es realmente uno de los maestros o de los filósofos más grandes que ha habido en el siglo XX. Quizá, pues, siguen, por supuesto, las escuelas que estudian todo el pensamiento de Gurdjieff. Gurdjieff es un auténtico innovador, eso no hay duda, ¿no? Porque te hace preguntarte a ti mismo, pues, realmente qué es lo que tú quieres en la vida y qué es lo que puedes conseguir de ella. Y te llega a la conclusión de que sin esfuerzo, pues no vas a conseguir nada. La vida es a base de esfuerzo, ¿no? Y una frase que define perfectamente a Gurdjieff es cuando él dice: lo más alto que un hombre puede llegar a ser es el ser capaz de hacer. O sea, ser capaz de hacer. Con lo cual está poniendo todos los, todos tu posibilidad de futuro o de despertar en tu cancha. O sea, él no cree en la ayuda que te venga de otras personas, ¿no? Sino que te tienes que ayudar a ti mismo. ¿Y cómo puedes ayudarte a adquirir este conocimiento de quién realmente eres? Pues trabajando continuamente. Y sin olvidarte de lo que has venido a hacer, que es a satisfacer tus necesidades de aprendizaje y entender la realidad en la que vives. Él, en su filosofía, se podría entender muchas veces, aunque no define, claro, en esa época todavía no había lo que entendemos ahora como las computadoras o un mundo holográfico de todo basado en computadoras, que somos una red, pero él ya te da a entender pues que esto puede ser algo que está realmente, que al final no es más que una ilusión, pero que esa ilusión desgraciadamente te produce mucho sufrimiento. Entonces, pues tienes que aprender a vivir para superarlo. Se parece un poco a los principios budistas, porque él, acuérdate que, bueno, él viaja mucho por Asia y aprende mucho del budismo, del hinduismo y de todas estas doctrinas. Pero al final su conclusión es esa, ¿no? Que esto es una ilusión y hay que saber combatir esa ilusión para evitar el sufrimiento lo más posible, pero que el sufrimiento, pues, es inevitable. Manuel, ¿cómo pudiéramos definir su filosofía? Porque se mueve mucho en estos ámbitos de lo esotérico, de pues algo que quizá no entendamos muy bien. Y la otra pregunta sería, ¿de dónde viene Gurdjieff? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cómo podemos entender su filosofía, siendo que pues, es un personaje muy misterioso? Sí, bueno, si quieres vamos a empezar un poco con su vida, quién es él, cuándo nace. Gurdjieff nace en lo que es la antigua ciudad de Alexandropol en Armenia. Hoy en día la ciudad se llama Gyumri, una localidad armenia. Gurdjieff nace exactamente un día 22 de septiembre del año 1874. Cuando sumamos todos los números, nos da 2 más 2 más 9 más 1 más 8 más 7 más 4, nos da 33, que es el número más místico que hay. O sea, es el número maestro 33, es el número auténticamente místico. Y él ya nace con ese número. A la vez, cuando tú miras el año en el que él nace, 1874, cuando lo condensas en numerología, tienes que es 1 y 8, 9, 7 más 4, 11. Ya tiene ese desafío también de 9, 11. O sea, es una persona que nace con un número místico
dispuesto a realizar grandes cosas, pero a la vez que va a estar siempre desafiado. Y veremos que toda su vida pues, va a ser un desafío, ¿no? Un intento de traer una nueva realidad a las personas para que entiendan lo que realmente somos. La base de la filosofía de Gurdjieff es que nosotros somos máquinas. O sea, nosotros no somos seres humanos, somos máquinas y estamos dormidos. Todo lo que hacemos es mecánico. Entonces lo que tenemos es que despertar y entender lo que hacemos. Y, por ejemplo, el consejos que te da. Por ejemplo, si tú estás acostumbrado, pues por supuesto, a escribir con la mano derecha, bueno, pues escribe con la mano izquierda para que entiendas lo difícil que es, pero eso te mantiene despierto. La sociedad que vivimos y por la forma de vida, él considera que estamos dormidos, que nos hemos convertido en esclavos, pero en esclavos que aceptamos nuestra esclavitud, que ya no necesitamos cadenas, sino porque las cadenas nos las hemos puesto nosotros mismos. O sea, es una filosofía realmente rompedora para la época. Acuérdate, él nace, como hemos dicho, en 1874. Él empieza a darse a conocer pues, a principios del siglo XX. Pues es una doctrina realmente rompedora. Es una doctrina pues, que se va a enfrentar pues, a la época más dura de lo que fue el siglo XX. Empezamos pues, desde la Primera Guerra Mundial. A él le pilla la Revolución Rusa, después veremos la Segunda Guerra Mundial. O sea, él vive siempre en un periodo de crisis. Es la crisis europea esta de que solo había guerras, y él es partícipe en todas, aunque no lucha, pero él vive todas. Él se tiene que exiliar, tiene que irse escapando de muchos sitios para poder continuar. Digamos que en su época, en su vida, Gurdjieff fue siempre muy popular. O sea, muy popular, digamos, entre sus alumnos, no entre las masas de la población. Él, sus alumnos, cuando en el año 1915 admiten su escuela a Ouspensky, pues Ouspensky por muchos años comparten las mismas ideas. Luego al final ya rompen, ellos rompen. Pero mucho de lo que conocemos hoy de Gurdjieff y de su interpretación se lo debemos a Ouspensky, sobre todo lo que es la interpretación, como veremos más adelante, del Cuarto Camino. Entonces, si quieres, vamos a continuar un poco con la vida de Gurdjieff, ¿no? Como decíamos, él a una temprana edad pues tiene que estar emigrando pues, por cuestiones de Armenia, la Primera Guerra Mundial. Sus padres se tienen que mover, él se mueve también, y aquí es cuando él se traslada a Rusia en 1912, monta su primera escuela en Rusia, escuela de conocimiento, y 5 años después pues, le pilla pues, la Revolución Rusa, y lógicamente tiene que salir corriendo de allí y se marcha a Estambul, o sea, a Turquía. Aquí nos deja una gran frase para recordar, ¿no? Toda la vida es un gran escenario, unas veces es carne, y en esto se refiere pues, al deseo sexual de las personas. O se trata de ser un actor, pero para aprender ese papel se requiere inteligencia. La inteligencia es necesaria para ser capaz de interpretar el papel en tu vida. Si olvidas ese papel, ¿cómo puedes recordar lo que es real y lo que es imaginario? O sea, volvemos siempre a eso, que jugamos un papel, pero que no sabemos si ese papel es real, porque estamos dormidos. En muchos casos, pues somos esclavos, pues por supuesto, de las decisiones de otros, ¿no? O sea, si tú te estalla una revolución, pues hay poco que tú puedas hacer. O te quedas dentro de la revolución o te vas, te escapas. Él decidió pues, que esa revolución no iba con él y se marchó. Pero él siempre trataba de jugar su papel en el sentido que él entendía que tenía que despertarse. Otro de los grandes conceptos de Gurdjieff va a ser siempre la memoria, que nuestro gran enemigo es la memoria. La memoria, porque siempre estamos pensando en el pasado, en lo que nos pasó, en lo que nos han hecho, lo que hemos hecho. Entonces esa memoria, esos recuerdos, no nos dejan avanzar.
Entonces hay que despertarse para vivir en lo que es el momento y de ahí progresar. Él empieza a viajar, se va por el Oriente y por Asia y lo describe todo en un libro que se llama Encuentros con hombres notables. En esta época él estudia pues con faquires, con yogis y encuentra una antigua hermandad que se llamaba la Hermandad de Sarmut, que él dice que pudiera ser que tenían conocimientos de unas épocas pues que ya estaban olvidadas para nosotros. Entonces pues él pues estudia con ellos por bastantes años y finalmente luego vuelve a Europa y sigue con sus enseñanzas. De aquí te viene un pensamiento de él que dice: el que ha sabido pero no sabe, permítanle ver una vez más el origen de todo. El que ha sabido pero no sabe, permítanle ver otra vez el conocimiento de todo. ¿Cuál es la interpretación de esto? Bueno, ahí te habla abiertamente de la reencarnación, de las muchas vidas que hemos vivido, en las cuales hemos aprendido algo. Entonces, tenemos que despertar a ese conocimiento y tratar de aprender lo que ya habíamos aprendido. Él, hablando de reencarnación, es un poco mucho en el sentido budista. Él cree que hemos sido pues minerales, hemos sido plantas, hemos sido animales y finalmente somos hombres o mujeres o sapiens, como lo queramos llamar, lo que queramos ser, pero que al haber olvidado todo, pues siempre tenemos que empezar de cero. Entonces ese es un problema muy grande para todos nosotros, el volver a reaprender algo que ya hemos aprendido. Y el que abre su mente y trabaja para ello, lo va a aprender mucho más fácil que el que vive pues en un estado de máquina, como una máquina, que todo le es mecanizado. Entonces, en este punto de su pensamiento es donde viene toda la teoría de que si logras despertarte dentro de ti, no quiere decir que todo el conocimiento que has aprendido pues tenga que ser un conocimiento, digamos, matemático, físico. Es un conocimiento interno de tu yo, de lo que tú eres, de lo que somos, de lo que realmente somos. Cuando él se refiere a esto, no te habla de decir, bueno, si recordamos nuestras vidas, si fui un médico, pues voy a saber ahora todo lo que había aprendido de medicina. No, él se refiere a tu conocimiento interno, a tu yo, a tu persona. Y a raíz de eso, pues te vienen frases como, si no respetas a tu prójimo, ¿cómo te vas a respetar a ti mismo? Porque dice, ahí más adelante, cuando él escribe una obra de teatro, la escribe con sus estudiantes, él pone un telescopio mirando al cielo. Y entonces dices, ¿qué ves? Bueno, le dice un estudiante del cielo. Dice, bueno, pues lo que ves arriba es como lo que hay abajo. Y tu ser más próximo es tu prójimo. Entonces, si quieres aprender, aprende primero respetando a tu prójimo. Y a partir de ahí ya habrás dado un gran paso adelante. Cuando habla esto de lo de arriba es igual a lo de abajo, pues es lo que yo pongo en mi libro, pues sobre toda la creación de los dioses, de toda esta historia que hago, en el sentido de que pudiéramos ser una emanación de los dioses. Él te va más fuerte cuando habla de los humanos, de los seres humanos, o sea, dice que hay algunos que tienen alma y otros que no tienen alma, pero que cuando vienes aquí, a esta tierra, vienes sin alma y a través de tu trabajo eres capaz de adquirirla. Cuando te hablo de trabajo, te hablo a través del trabajo interno. Entonces, él se plantea que hay muchas gentes que viven en este mundo, pero que no tienen alma, porque el alma solo se adquiere a través del trabajo. Y este es un concepto que quizá único,
quizá único, ¿no? En el sentido de que hay gente con alma y gente sin alma, y cuando miramos, no sé, el mundo que nos rodea y cuando vemos, pues como hemos hablado de otros personajes que han pululado en la época de él y antes de él, en lo que fue todo el siglo XX, pues es un planteamiento crucial. Hay gente con alma y gente sin alma. No sé, quizá muchos de los telespectadores que nos estén viendo se pueden hacer esa pregunta. No sé, porque yo conozco a mucha gente y o ves andando y dices, bueno, ¿y esta gente realmente puedes decir que esta gente son humanos o tienen algún concepto? ¿O realmente Gurdjieff tiene razón, que el alma te la tienes que hacer tú mismo y que realmente cuando has llegado a ese punto, pues puedes tenerla? Manuel, ¿tú consideras a Gurdjieff como un filósofo mesías, libertador del conocimiento? Porque todo este tipo de cuestionamientos en una época donde no existía todo este tipo de información, de publicaciones, que quizás no era tan común, y más él viniendo de una región de esa parte de lo que, bueno, pues pudiéramos decir era Rusia, toda esa parte de extrema del Medio Oriente, ¿cómo se puede entender pues sus enseñanzas, su influencia en ese cuestionamiento, y cómo tú es que lo pudieras, pues no sé si en un momento dado adaptar a lo que tú escribiste en tu obra, en tu libro 22, La Guerra de los Dioses, a donde se habla de una liberación y se habla de una libertad, y que también se habla también a su vez como de una esclavitud que tenemos? ¿Cómo es que se accede a ese conocimiento y cuál es esa parte donde debemos de entender que es el trabajo interno? Bueno, pues él llega a la conclusión de que la única forma de alcanzar ese conocimiento y esa liberación y quitarnos de esa mecanización que nos envuelve es a través de lo que él llama el cuarto camino. El cuarto camino, él dice que en la historia hay tres caminos, ¿no?, de conocimiento. Tienes el camino del fakir, el fakir de la India y todos estos que pueden estar, y él recuerda en sus viajes a la India que vio un fakir que llevaba 20 años doblado en la misma posición y que para ser movido, como él no se podía mover, que estaba en esa posición, le tenían que mover sus discípulos. Ese es el camino del fakir, que es un camino, como él dice, muy duro y difícil de trasladar a la sociedad en la cual él vivía, una sociedad turbulenta, totalmente turbulenta, porque la vida de él, a pesar de sus viajes al Oriente, a la India, países exóticos para adquirir conocimiento, realmente su vida se centra en Europa, y en una gran parte de su vida, sobre todo al final, pues es en París durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, entonces él considera que el camino tiene que ser diferente. Entonces, habíamos hablado del primer camino, era el camino del fakir. El segundo camino del que habla es el camino del monje. Todos sabemos pues lo que es un monje, pues que se retira a un monasterio a meditar, a vivir así. Bueno, él lo considera que es un camino, si las personas, los monjes, lo han querido aceptar como fórmula de conocimiento y para despertar, pues es un camino adecuado, pero que no se puede trasladar a la sociedad, porque no todo el mundo puede estar metido en un monasterio. Primero, pues porque la gente tiene obligaciones familiares, de trabajo, todo, tiene responsabilidades. Tanto el fakir como el monje se han salido de este mundo, viven en su propio mundo, entonces no lo ve factible a la sociedad en la cual vivimos. El tercer camino es el camino del yogi, que es un poco más relajado que el camino del fakir, porque el yogi, bueno, pues todos sabemos lo que es un yogi, mucho, voy a repetir la palabra, haciendo yoga, meditación interna, que es un camino aceptable, otra vez, para un cierto tipo de personas, pero no para la sociedad actual. Entonces, él presenta lo que él llama el cuarto camino, que es un camino duro,
pero que todos podemos hacer. Todos, la sociedad, cualquier persona en cualquier momento podemos hacer, pero que es un camino que solo se puede comprender a través de la experiencia. O sea, tú no puedes meter a un muchacho de 8 o 10 años a que inicie un cuarto camino, pues porque ese muchacho pues no tiene la experiencia ni los conocimientos. Es un camino consciente basado en la experiencia. Entonces, cuando tú entras en este camino, te estás comprometiendo contigo mismo a cambiar. Lo primero que tienes que hacer es el cambio dentro de ti mismo. Y lo primero que tienes que hacer es expanderte, tratar de cruzar el camino, no bloquearte. ¿Cómo lo podríamos aplicar ese cuarto camino en la actualidad? Bueno, pues es complicado. El ser humano, según él, para entrar en este camino, necesita un sistema o un procedimiento para poder despertar. Él es el punto fundamental, despertar, porque vivimos dormidos. O sea, aceptamos todo lo que nos pasa. Tenemos que despertar, que darnos cuenta que somos máquinas. Hay que despertar de eso. Cada tipo de persona, este camino es diferente y el sentido del mismo pues también es diferente, porque cada persona tiene una circunstancia diferente. Hay que concienciarse, trabajar mucho en ello, pero al final este cuarto camino te ayuda realmente a conocerte a ti mismo, y una vez que has logrado conocerte a ti mismo, pues eres capaz de liberarte, sobre todo liberarte de lo que es esa máquina que dice que somos. Porque somos máquinas, según él, solo todos nuestros movimientos son mecánicos. Actuamos, reaccionamos, acción, reacción, todo es rechazo. El cuarto camino no te obliga a que te retires del mundo, como hablábamos antes del camino del yogi, del monje o del fakir. Pero sí exige que te olvides de todo aquello de lo que has vivido hasta el momento. Es decir, todas estas cosas que te han estado influenciando, hay que estar preparado para él, porque vas a tener que renunciar a muchas cosas. Hay que concentrarse en nosotros, en tu persona, pero vas a llegar a un conocimiento mucho mayor conociendo a tu prójimo. Y llega eso a decir que solo puedes cuidar de lo propio cuidando de lo ajeno. Es decir, tratando de la gente que te rodea entienda lo que tú estás haciendo. O sea, son conceptos. Él va mucho a Cristo. O sea, él le gusta mucho la figura de Cristo, pero dice que los que hoy en día se llaman cristianos, pues en realidad son todo menos cristianos, porque ninguno sigue lo que eran las enseñanzas de Cristo. Entonces llega a considerar que el experimento de Cristo, pues cuando vino a la tierra y predicó su doctrina, pues de una forma u otra pues se quedó inacabado, porque lo que ha quedado detrás, pues tú mira, como hemos hablado aquí muchas veces, hemos hablado de la Iglesia, hemos hablado de lo que es el cristianismo, y te das cuenta de que, bueno, pues, ¿qué queda de esos principios del cristianismo original? Pues realmente queda muy poco, por decirlo. Sí queda algo, ¿no? O sea, es mucha palabrería, pero a la hora de la verdad no hay nada. No hay nada. Cuando el cristianismo pues justifica guerras contra otros que no son cristianos, pues ya estás yendo contra tu prójimo, como dice Bourdieu. Cuando tratas de imponer tu fe a otro, pues ya no tienes nada de cristiano. Entonces,
Él considera el cristianismo una doctrina fallida, pero no por ser una doctrina en sí, sino porque sus seguidores pues han fallado a entender el verdadero significado de lo que Cristo vino a hacer. Pero en fin, él entra mucho en sus debates en la figura de Cristo, ¿no? La gente dice en este cuarto camino, tiene que superar el miedo, porque la gente vive arrastrada por el miedo. Y hay momentos en que ese miedo en nuestra vida se convierte en una obsesión. Ese es el punto de él. O sea, tenemos tanto miedo que estamos obsesionados por ese miedo. Y entonces, para superar ese miedo, otra vez vuelve a que hay que tratar de no tener miedo de los otros. No hay que tener miedo de la otra gente, sino que hay que tratar de entenderlos. Y para entenderlos, pues hay que ponerse en la propia situación de esa gente. Para tratar de decir, bueno, porque el miedo te lleva a la agresión. Eso está claro. Las agresiones de unas personas porque una persona te ataca, bueno, porque tiene miedo de ti, que le vas a hacer algo, que... Entonces, lo que él dice es que la única forma de superar ese miedo es mira las raíces de ese miedo que tienes. ¿Por qué bien? ¿Realmente tienes miedo de que esa persona o ese país, podríamos extrapolarlo a los países, vaya a agredirte? ¿O es que tú te imaginas que es así? Entonces trata de analizarlo, ponte en la posición de la otra persona y trata de definir cuál es la realidad en que vives. No es dejarte llevar mecánicamente. Si, por ejemplo, los gobiernos te dicen es que esta gente, bueno, hemos hablado de Hitler, hemos hablado de otra gente, los judíos son un problema, nos van a agredir, nos van a destruir. Bueno, ¿qué hay de realidad en eso? Trata de salirte de la masa y sé un ser pensante por ti mismo. O sea, como ves, son conceptos que, como él dice, no son conceptos nuevos, sino que él los ha traído de nuevo. O sea, porque estos conceptos pues han rondado siempre en la historia y en la filosofía, pero parece que nos hemos olvidado de ellos. Por eso dice, hay que recordar. El que sepa que ha sabido, tiene que volver a recordar. Ahí te va a la parte del amor propio. Él dice que el amor propio es muy importante en una persona, porque si una persona tiene amor propio, demuestra pues que es él, es lo que él dice, que es él, pero hay que disociar amor propio del ego. Cuidado, una cosa es el amor propio y otra cosa es el ego, porque el ego es destructivo, el amor propio no. El amor propio se basa en respeto, respeto a ti mismo, que es lo primero que tienes que tener, respeto a ti mismo. Una cosa es como acabamos de decir, el ego, que el ego te hace creer que puedes ser invencible o que eres, y el amor propio. Fíjate, son dos conceptos que mucha gente puede pensar que es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. El hombre se le da un número determinado de experiencias durante esta vida. O sea, porque tus experiencias no van a ser ilimitadas. Si tú eres capaz de economizar esas experiencias, vas a prolongar tu vida. Lo que quiere decirte en esto es que, bueno, si estás viviendo una experiencia buena, extiéndela. Si estás aprendiendo, que has entrado dentro de un área de aprendizaje importante, sigue por ese camino, porque esa es una experiencia que se te ha dado. No inmediatamente dejes de progresar en esa experiencia para saltar a otra. Eso, cuando él lo compara pues, con la sociedad actual en la que vivimos, pues es muy difícil de hacer, porque nosotros
tal como van nuestras vidas, pues saltamos de experiencia en experiencia y dejamos un montón de experiencias pues totalmente inacabadas. Entonces, él te dice que la evolución del hombre pues es la evolución de su conciencia, que eso es lo más importante que hay, la evolución de su propia conciencia. A ver, Manuel, también sería el resultado de su inconsciencia, porque estás hablando como si ya fuera el momento en que ya es el producto terminado de una persona que ha trabajado en sí mismo y en lo que él menciona el recuerdo del ser, del sí mismo. Entonces, en este caso, pues él quizá una de las cosas que viene a hacer es ese gran cuestionamiento donde nos viene a plantear de que lo que creemos que somos realmente no lo somos. Entonces es ahí donde entra la siguiente pregunta. ¿Qué se hace y cómo se hace para poder uno pues estar claro? Porque él pone pues obviamente toda esta información en un contexto, en una época que pues no era muy común tener acceso a ella. Y hoy en día que lo tenemos más a la mano, nos preguntaríamos qué tanto hemos aprendido de eso, porque podemos leer un libro de él, pero qué tanto trabajamos en ese trabajo interno. Pues mira, yo creo que tu pregunta es tu propia respuesta, ¿no? O sea, no trabajamos en nuestro conocimiento interno, porque la sociedad actual, como era ya en la sociedad de él, hace 100 años, menos de 100 años, era una sociedad totalmente materialista. Entonces, cuando vives en una sociedad totalmente materialista, y no te hablo de materialista en el sentido capitalista o comunista, con todo el rollo del comunismo, que es antimaterialista, no. Materialista es porque nos hemos creado una serie de necesidades. Y te las creas en cualquier sociedad. Y no puedes dejar de vivir sin ello. Entonces, la única forma que tú tienes de superar eso es tratar de mirarte a ti mismo, analizarte. Y vas a ver que cuando te mires, no te vas a conocer, según Gurdjieff. El hombre que trata de verse a sí mismo corre el gran peligro de no gustarse. Cuando tú te analizas personalmente cómo eres o cómo es tu relación con otras personas, pues una gran parte de la gente se da cuenta que no se gustan a sí mismos. Entonces lo que dice es que tienes que levantarte de esa silla en la cual estás sentado y salir a buscar otra cosa. Pero corres un gran riesgo, que cuando vuelvas, quizá esa silla de la que te has levantado ya no está. Entonces eso es el miedo que nos da a avanzar. Tenemos miedo a avanzar, pero cuando te hablo siempre de avanzar en Gurdjieff, no te hablo de avanzar en el sentido económico. Siempre habla en el sentido espiritual, en el sentido del avance de tu conciencia. O sea, pero a veces es difícil de entender estos conceptos, pero cuando se habla de materialismo, él lo hace materialismo a todos los niveles. No necesariamente que quieras más cosas, porque eso todo el mundo quiere más cosas, y según él no está ni bien ni mal. O sea, es que si esas cosas materiales realmente te hacen feliz, o realmente pues estás perdiendo toda una vida, aunque tengas 10 coches, 10 mansiones, pues igual tu vida no te ha servido de nada, porque espiritualmente no has avanzado nada. Y al final, pues claro, vas a morir, vas a volver, y ni siquiera vas a traer una parte de ese conocimiento, porque sí, has tenido mucho, pero ¿de qué te ha servido todo eso para el avance espiritual? ¿Te va a servir para el avance de tu alma? Según él, no. Una vida gastada en cosas materiales, pues es una vida totalmente perdida, porque tú nunca vas a llegar a entender quién es esa persona que tú eres. Pero él dice, él reconoce que es muy difícil avanzar a eso, que requiere una autodeterminación muy importante. Primero, lo que te digo es conocerte a ti mismo. ¿Cuántas personas, quizás que nos estén viendo ahora, hayan hecho alguna vez en su vida autoanálisis de ellas mismas? Porque cuesta mucho entender tu propia vida. Es muy fácil culpar
a cosas del exterior que nos influyen y mira esto lo que me han hecho y vivir siempre con esa memoria pegada atrás y es prácticamente imposible salirse de esa situación. Entonces, por eso el cuarto camino requiere un gran esfuerzo para poder dejar eso detrás y entenderte a ti mismo. ¿Quién eres tú realmente? ¿Qué somos? O sea, nos pensamos que somos a nivel individual la cosa más importante. Y él dice que sí, que somos importantes, lógicamente. Porque lo único que tenemos ahora mismo es esta vida. Pero esta vida hay que vivirla despierto, siempre despierto. O sea, su idea es siempre despertar porque vivimos dormidos. O sea, eso es, yo creo, la gran aportación de Gurdjieff es siempre esa, despertar de este sueño, ¿no? Esto no es más que una ilusión, pero esa ilusión hay que vivirla y es muy dolorosa. Es un poco, bueno, tú eres budista, que al final todo esto no es más que una ilusión, nuestra vida. Él también toma esos conceptos, esto es una ilusión, pero esa ilusión, para el que la está viviendo, es real. Es real, tú pasas hambre, tú pasas frío, tú te pones enfermo, entonces puede ser una ilusión. Podemos estar viviendo en un universo holográfico. Mira, esta semana Elon Musk acaba de decir que todo esto es un universo holográfico. O sea, y es una persona pues, a la que la gente le escucha, pero como piensan que está medio loco, pues tampoco se lo toman muy en serio, ¿no? O sea, piensa que esto es un Matrix, como hemos hablado en otros programas y como yo hablo en la segunda parte de mi libro. Esto puede ser un Matrix, pero es un Matrix que es real, sobre todo para el que lo está viviendo. Si a ti te han programado de una forma y lo puedes llamar que es un Matrix creado por Dios o creado por quien tú quieras, es real. Es real, entonces cada persona está jugando en el papel que le ha asignado ese Matrix. Entonces hay que despertar de eso. O sea, y te pongo este ejemplo para decir, hay que despertar como en la película de Matrix. O sea, cuando ellos despiertan, se dan cuenta que están dentro del Matrix y quieren salirse de ese Matrix. Pero ver, es Manuel, un poco estas ideas. A ver, Manuel, pero ahí la pregunta sería, en ese despertar, ¿es que no podemos despertar porque no queremos o porque no sabemos cómo despertar? Pues las dos cosas, Jesús. Porque no queremos, primero porque no creemos en el Matrix. Y segundo porque no sabemos despertar de él. O sea, ¿cómo vas a despertar de algo que no sabes que existe? O sea, tú no puedes despertar de eso. Por eso acuérdate, en la película de Matrix pues te daban una pildorita para olvidar o para cambiarte la posición social. Estás hablando de que, primero, no sabemos si esto es un Matrix o no. O sea, cada día, según avanza la ciencia y todo eso, pues te da más indicaciones de que pudiera ser. Y eso es lo que ha venido a decir Elon Musk. Pero como te digo, Elon Musk pues dice mil cosas, ¿me entiendes? Te dice un tweet y te sube el Bitcoin, te dice lo contrario, te baja. Si ahora empieza a hablar del Matrix, pues eventualmente habrá una gran parte de los seguidores de Elon Musk que creerán en el Matrix. Y cada día verás más expresiones como esta, no, todo esto es un Matrix, nos tienen aquí, somos un producto de una computadora que nos tienen manipulados. Y yo, como te digo en mi libro, la segunda parte de 22, que todavía no se ha publicado, pero la tengo ya grabada, entro en este concepto del Matrix, del que habla él. Entro en que posiblemente seamos, yo voy un poco más adelante, sino que hablo que existe un Matrix controlado, pero en el cual se nos da una cierta libertad de movimiento. Es decir, es como si entráramos en un mundo nuevo, todo holográfico, y donde hay los procesadores, la gente que maneja pues todo lo que son las computadoras, los ordenadores, y cada persona trabajando allí tiene a su cargo pues
una serie de personas o miles de personas en diferentes países. Un poco, no sé, yo me acuerdo cuando mi hija era pequeña que tenía un juego que se llamaba The Sims, los Sims, y era que tú creabas familias, les dabas hijos, les quitabas un hijo, les hacías otro, y tú jugabas con toda una familia o varias familias, y vivían o morían cuando tú querías. Y era un juego popular cuando mi hija era pequeña. Y eso me hizo entender también un poco más el concepto este de que quizás sea una especie de Matrix, pero controlada, y yendo a mi libro, pues sería controlada por los dioses. Y que hay, pues, entidades o como tú quieras, que tienen sus discípulos o sus seguidores. Por eso te digo, pues los cristianos pues tienen la Matrix que los mueve. Los musulmanes otra, los hindúes otra. Y eso es un juego. Es un juego, pero al final no ha sido más que un juego, pero un juego que bueno, pues causa normalmente dolor a la mayoría de la gente. Entonces, ahí es hablar un poco, cuando tú has visto, bueno, las 3 películas estas de Matrix y ahora va a salir la 4ª, en que al final de la tercera, pues se descubre el juego. Y entonces, ¿qué deciden? Que bueno, pues empezamos otro nuevo. Y a ver qué pasa. Entonces, ahí yo voy a mi concepto de la creación del mundo, de la creación del paraíso terrenal para Adán y Eva, en que todo era felicidad. Pero esa felicidad acaba con muertes. Pues se acaba primero que Eva no sigue las instrucciones de la Matrix y come de la manzana prohibida. Que la manzana prohibida era la manzana del conocimiento, y era el conocimiento de que todo era una ilusión. O sea, te estoy hablando de mi teoría, ¿no? Entonces, ella ya descubre que eso es una ilusión. Llegan Caín y Abel, sus hijos. Pues Caín le da un palo y mata a Abel. O sea, porque se da cuenta que todo es un juego. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los dioses deciden crear otra Matrix. Habían creado una Matrix que era el paraíso terrenal, donde todo era felicidad. Pero los hombres, los sapiens o lo que queráis llamarlos, no se adaptaban a eso. Entonces le dieron totalmente la vuelta a la tortilla y te crearon un Matrix de infelicidad. Porque todo esto, y cualquier religión te dice, vivimos la religión católica, esto es un valle de lágrimas. Los budistas, las 4 verdades nobles, la primera, la verdad del sufrimiento. O sea, todos se ponen de acuerdo en crear un Matrix de sufrimiento para la humanidad. ¿Quién se salva de ese Matrix de sufrimiento? Son personas escogidas. O sea, y aquí me iría un poco a la ruptura entre la religión católica y el protestantismo, cuando viene Martin Luther y sobre todo cuando luego viene Calvino, en la definición de lo que es el cristianismo y ese que Dios quiere mucho a los pobres, ¿no? Entonces, pues los protestantes, sobre todo los calvinistas, dicen sí, pero hay signos de los que son escogidos de Dios, entre ellos pues, la riqueza. Es un síntoma de que Dios te ha escogido para que tengas más que otros. Si partimos de un mundo todo de pobre, pues un signo de evolución de tu conciencia es el hecho de que has sido capaz de conseguir riquezas. Entonces, gracias al protestantismo, pues el concepto del capitalismo es capaz de desarrollarse. Porque dice, una persona que avanza económicamente quiere decir que Dios está de su lado. Es un signo visible de que Dios está de su lado. O sea, fíjate este concepto que tú no lo ves discutirse en ninguna parte. O sea, tú no ves esto como un síntoma. O sea, tú, si ves la Iglesia Católica, pues por supuesto hay mucha gente que vive muy bien dentro de la Iglesia Católica, pero hay muchos pobres. Muchos de los países más pobres del mundo, sobre todo aquí en Latinoamérica, lo vemos que son católicos. ¿Por qué el protestantismo que se asentó en Estados Unidos, Canadá, pues esos países se han desarrollado mucho más? Bueno, esa es
la conciencia calvinista de esta gente, que el poseer riquezas no es malo. Al contrario, es un signo visible de que Dios está de tu lado y te ha ayudado a conseguir esas riquezas. Entonces, entrando en toda esta polémica o en toda esta discusión, las aportaciones de Gurdjieff pues son muy válidas. Son muy válidas, ¿no? O sea, y te digo, la intervención de esta semana de Elon Musk con esto del universo holográfico, pues yo creo que eventualmente va a dar un debate, va a abrir un debate en todo esto, porque él es tan inteligente, porque nadie puede negar que el tipo es inteligente y visionario, y es uno de los hombres más ricos del mundo. ¿No será que él es uno de los favoritos de esta Matrix? ¿No será que la Matrix actúa así? Y los otros estamos dormidos, como dice Gurdjieff, y no nos despertamos a ver esa realidad. No sé si mis paralelismos pues, pueden tener para las personas que nos están escuchando sentido, ¿no? Pero yo es como lo veo. O sea, existe la posibilidad de que esto pues esté todo en cierto modo manipulado, y es lo que te habla Gurdjieff. Sí, Manuel, pero está la parte esta de poner en contexto toda esta información, porque viene de milenios, viene de diferentes culturas, de diferentes épocas. Hoy en día, esto que está diciendo este personaje, ¿tú no crees que también pueda ser parte, como bien lo dices, de esa manipulación, a donde ahora nosotros lo vamos a ver ya todo con esos nuevos términos, hasta estas mismas películas de la Matrix, no pudieran ser como una programación para meternos en esos conceptos y sentirnos que somos parte de lo que ellos quieren que percibamos y sintamos? Sí, pudiera ser perfectamente. Pudiera ser una manipulación, ¿no? Lo único que hay es, otra vez, te vas a Gurdjieff y es el que tú tienes que hacer tu trabajo interno para entender si eso es manipulación o puede ser real. Porque como él te dice, la fe no le puede ser dada al hombre. La fe nace y crece en el hombre. Entonces, todo el concepto este que nos han metido desde niños de fe, pues eso no ha nacido de nosotros. Y él considera que la fe tiene que ser racional, porque cuando la fe es excesiva, pues se convierte en fanatismo. Y ese es uno de los puntos, lo que tú me dices, de que si todo esto del Matrix y eso pudiera ser que nos van a programar en relación a eso, pues pudiera ser, para que haya parte de la gente que crea y gente que no. Pero aún así, pues es hablar como de hablar de Dios o del cielo y del infierno. ¿Lo crees o no lo crees? Ni existe conciencia ni conocimiento sobre Dios, ni tampoco sobre una Matrix. O sea, venimos a esta tierra, como decía Gurdjieff, habiendo olvidado todo. Y hay que volver a aprenderlo. Hay gente que lo vuelve a aprender, o gente que se cansa en el camino, o gente que ni lo empieza. Porque para entender todos estos conceptos de Gurdjieff y de nuestra propia vida, hay que entender el concepto en el que vivimos. ¿Qué somos? Bueno, pues somos gente que quiere sobrevivir, que cada día quiere vivir mejor, pero para ello necesita trabajar y a lo mejor pues no hay trabajo. Necesita avanzar, necesita estudiar, pero a lo mejor no hay tiempo para estudiar porque está siempre trabajando. Entonces, todo es muy complejo. Todo es muy complejo. Por eso Gurdjieff habla de que el aprendizaje, el cuarto camino, el querer conocerte a ti mismo, el entender todo, requiere un esfuerzo muy, muy grande. Y él es el único que ve que podemos hacer en la sociedad actual es hacerlo nosotros mismos, porque, como te decía, él desecha, sin despreciar, cuidado, el camino del fakir, el camino del monje y el camino del yogi, pues porque se alejan de la realidad en que vivimos. O sea, si todos nos hiciéramos monjes,
célibes, pues, el mundo se acabaría. Si todos fuéramos fakir, lo mismo. Si todos fuéramos yogis o el fakir ese que llevaba 20 años en la misma posición, pues a lo mejor aprendió mucho. Pero no sabemos realmente lo que ese señor aprendió, siendo capaz de estar 20 años en la misma posición. Entonces, lo que él habla es de esfuerzo. Y a través de ese esfuerzo lograremos despertar de nuestro sueño, de nuestro mecanicismo, de todo esto que vemos y que creemos que es real, pero que muchas veces no es real, aunque todos experimentamos el nacimiento y todos experimentamos la muerte. Esos dos hechos son reales. Si los ha hecho una Matrix, o los ha hecho un Dios, o lo ha hecho quien tú quieras, o sencillamente la vida aquí fue una causa natural, o sea, nadie sabe por qué explotó el Big Bang la vida, al final, según Gurdjieff, pues eso te da igual. Eso te da igual. Tú tienes que vivir en tu momento, en lo que tú eres, en lo donde estás ahora. ¿Qué es lo que puedes hacer para despertar? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Manuel, Gurdjieff, ¿por qué se pudiera considerar como un maestro olvidado o un maestro desconocido? Y en este punto sería si él en un momento dado entraría dentro de las cartas de la luz o de la oscuridad, como lo manejas en tu libro. Bueno, digo un maestro olvidado porque no mucha gente conoce a Gurdjieff. O sea, tú hablas de filosofía del siglo XX y yo conozco a muy poca gente que conoce a Gurdjieff. Y te digo, y son gente pues leída y tal, pero nunca lo han oído. Por ejemplo, estaba hablando con mi hijo antes del programa y miraba la foto y dice, ¿pero quién es este personaje? Así que cuando ves la foto, ¿de dónde has sacado este? Dice, ¿quién conoce a este tipo? Y él se graduó de Cornell. ¿Quién conoce a este tipo? Nunca lo he oído en mi vida. Entonces, pues, cuando lo primero que mira un muchacho joven y mira y ve la foto de Gurdjieff ahí calvo y con bigote y dice, ¿quién es este personaje? Pues ya te da idea de que le ven como un personaje. O sea, este tipo, ¿pero dónde va con esa cara? ¿No? O sea, ¿qué te puede enseñar? Por eso te digo, es un gran desconocido, pero a la vez un gran pensador. Él es su gran pensador, siempre fue su Sócrates, conócete a ti mismo, ¿no? O sea, él siempre viene a eso, a conocerse a sí mismo, pero es olvidado. O sea, muy poca gente, yo creo que muchas personas que van a ver este programa, pues no han oído nunca de Gurdjieff. O sea, por lo menos ahora van a tener una idea de quién fue Gurdjieff, que fue uno de los grandes pensadores del siglo XX, pero que sus escuelas siguen ahí, prácticamente en casi todos los países del mundo. Hay algunas escuelas que siguen el cuarto camino de Gurdjieff y Upensky. Actores estudian también el cuarto camino para hacer concentración para sus obras de teatro y eso. Yo recuerdo conocer un actor en una de mis obras que decía, yo estudio mucho con Gurdjieff, o sea, me gusta mucho el método de Gurdjieff para concentrarme en mis personajes, porque dice, una de las frases que decíamos antes, tienes que interpretar un papel en esta vida, pero interprétalo lo mejor que puedas. Entonces creo que sí es olvidado, eventualmente puede ser rescatado del olvido, pues no lo sé. Pueden ser tanta gente que hemos conocido rescatada del olvido. No sé si algún día será rescatado a nivel popular. Como te digo, a nivel esotérico y de estudiosos, sí es bastante conocido, ¿no? ¿Y lo pondrías en alguna de las cartas de tu libro de la luz y la oscuridad? Sí, él ya tiene carta, él jugó la carta del loco, carta de la oscuridad. ¿Y por qué? Pues porque todos estos conocimientos, todos estos desafíos a la sociedad tradicional, yo los pongo siempre como oscuridad, para hacer ver que la oscuridad pues, es como la luz. O sea, no hay apenas una diferenciación. Esta carta de Gurdjieff, pues bien podría haber sido una carta de la luz, pero cuando tú miras en una sociedad en la que vivimos como una persona pues
que desecha pues prácticamente casi todo lo que hace el ser humano, por ser que no tiene ningún valor, que solo es puramente material, que vivimos dormidos, que desafía las doctrinas tradicionales. Pues él siempre fue un desafío, fue un desafío. Entonces, pues una persona, digamos, un católico, te lee a Gurdjieff, te dice todas estas cosas, y dice, bueno, ¿y este hombre de qué va? O sea, de que Cristo vino aquí y no dejó su misión cumplida, que si todos los que se dicen cristianos son todo menos cristianos porque ninguno sigue la filosofía de Cristo. Entonces, él era una persona que desafiaba al sistema. Él desafiaba al sistema. Él, cuando sufre un accidente de automóvil que casi le cuesta la vida, y es ahí, después de eso, que él empieza uno de sus libros más famosos y que, bueno, pues de los libros más difíciles de entender, que es Los cuentos de Belcebú a su nieto. Es un libro clásico, igual que te decía antes, el de Encuentros con hombres notables. Cuentos de Belcebú a su nieto, a mí es un libro que me costó mucho leer. Lo leí completo, lo escuché completo, porque yo escucho los libros, la mayoría, y bueno, tiene unos conceptos que son complejos, o sea, son complejos. Entonces, pues gente que lee esto dice, este tipo está mal de la cabeza, ¿cómo te puede decir todas estas cosas? Pero cualquier cosa que la mente humana es capaz de crear, pues por algo lo ha hecho, por mucha fantasía o por muchas historias que tú puedas creer, pues tienes una capacidad muy grande de poder crear eso. Manuel, ya perfilándonos al final del programa, en estos tiempos donde estamos inmersos en la tecnología, y si existe una Matrix, tiene que ver pues obviamente con toda esta cuestión de la globalización tecnológica, y que hoy no podemos vivir sin todos estos medios. ¿Tú crees que es todavía una voz que clama en el desierto para recordarnos que no nos debemos de olvidar del sí mismo? Sí, no hay duda, ¿no? Pero el problema es quién te enseña Gurdjieff, a quién le interesa Gurdjieff en la sociedad actual. O sea, es como decir, vete al budismo. O sea, ¿a quién le interesa el budismo hoy en una sociedad occidental? Es como todo, ¿a quién le interesa un cristianismo verdadero en una sociedad actual? ¿O es mejor vivir con lo establecido? Pues Gurdjieff es un poco de lo mismo. Él trata de hacerte despertar, de estar dormido. Pero la gente vive dormida, pero no sabe que está dormida. Esa es la conclusión de Gurdjieff. Por eso tienen que despertar. Pero tú le oyes decir a un señor eso, le dices, oye, que estás dormido, que tienes que despertar, y te mira como diciendo, ¿y de qué va este? O sea, no sé si me entiendes, en la sociedad actual, este tipo de que va a estar loco, que yo estoy dormido, te voy a dar ahí que estás dormido, el que estás dormido eres tú. O sea, hay que entender cómo reacciona la sociedad a estas cosas. Tú vas, le dices a un tipo, oye, que estás dormido, que no entiendes tu propia esencia. Y dices, ¿tú de qué vas, tío? No me jodas, yo estoy dormido, estoy todo el día trabajando, eso es estar dormido. Entonces una respuesta de un día sería, sí, estar dormido, precisamente porque estás todo el día trabajando. Y estás dormido, no entiendes tu propia esencia. A ver, Manuel, y quedaría la siguiente reflexión. ¿Por qué toda su enseñanza queda plasmada en libros? ¿Y por qué la importancia de acercarse hoy en día a ese conocimiento a través de los libros? Bueno, afortunadamente, pues Gurdjieff escribió bastante y tuvo muchos alumnos. Y las escuelas, cuando él muere, sus escuelas han seguido funcionando y todavía tratan de interpretar su conocimiento. Hay gente pues que se reúne y se reúnen una vez a la semana a leer un capítulo de Cuentos de Belcebú a su nieto y todavía lo están interpretando. Llevan años interpretándolo, a ver si a uno se le ocurre una cosa u otra. O sea, el conocimiento de él está vigente. Pero te vuelvo a decir otra vez, ¿cuál es el problema de nuestra sociedad? Tiempo. Tiempo. La gente, imagínate
no sé, a cualquiera de algunos de nuestros espectadores que se dice que se sienta a leer un libro de 1200 páginas con un lenguaje a veces incomprensible y que trate de sacarle sentido. Primero te dice que él no tiene tiempo y que el poco tiempo que tiene no lo va a perder escuchando a un loco, a un tipo ahí que te viene a decir unas historias que no se las cree ni él. No sé si me entiendes. Es lo difícil de este tipo de personas de llegar a la masa. Y la masa, pues si la masa realmente entendiera estas cosas, pues sería capaz de evolucionar hacia un modelo de vida muchísimo más llevadero, no solo para ellos, sino para todo el mundo. Pero la cosa no es así, entonces, pues no sé. Pues fíjate que ahí queda también el beneficio de esta época de poder utilizar los recursos que tenemos al alcance, como por ejemplo, este programa lo pueden escuchar en Spotify, pueden escuchar todos estos libros que tienes tú ya sobre la mesa de tus publicaciones. Y pues, ¿dónde los podemos encontrar, Manuel, para recordarles a la gente? Bueno, pues mira, todos mis libros y audiolibros los puedes encontrar en Amazon. Todos, en cualquier país los puedes encontrar. Spotify. Los puedes encontrar Spotify para escuchar los programas o verlos en tu canal o mi canal, o en YouTube. En YouTube, ahí los puedes ver todos los programas. Y te digo, y los libros, te digo, puedes comprarlos físico, en ebook o en audio. Están todos. Bueno, pues invitamos a las personas a que nos dejen una reacción, un comentario, un like, que compartan este programa. Y pues te agradezco, Manuel. Estamos pendientes para la próxima y pues excelente programa. Gracias, Jesús. Nos vemos. Hasta la próxima.